15 minutos en su ponencia. Posteriormente, al final, vamos a hacer una sesión de intercambio con el público que nos escucha, si hubiera comentarios. Voy a presentar a las 3 personas que nos acompañan y a quienes les agradezco en nombre del director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el doctor Javier Horacio Contreras Orozco, por participar en este primer Congreso Binacional de Migración, Movilidad Humana y Humanidades. Un segundito. En primer término, que van a ser la primera persona que nos comparta sus experiencias, es la doctora Maricruz Castro Ricalde, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ella es doctora en Letras Modernas, es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Ha recibido varios premios, como la medalla Josefa Ortiz de Domínguez, del Gobierno del Estado de México en 2010, en el rubro de Equidad de Género, la Cátedra Cultura de México de la Universidad de Brown y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del 2013. Además, la Cátedra América Latina de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, 2019-2020. Dirige la colección Desbordar el Canon, premiada en 2006 y 2009 por el Conaculta. Es miembro del Taller de Teoría y Crítica Literarias Diana Morán, UC Mexicanistas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus libros más recientes son La invención iconográfica, Identidades regionales y Nación en el cine mexicano de la Edad de Oro, y junto con Diego Sheinbaum, Detrás de las sombras, escritoras cinematográficas en el cambio de siglo en México, UNAM 2023. A través de su integración en el proyecto Humanizando la Deportación, impulsado por Robert McQueen Irving, en años recientes ha profundizado en las narrativas digitales como técnicas de comunicación participativa entre la comunidad migrante, con el especial énfasis en casos de madres deportadas. Un ejemplo de su trabajo en los textos Madres deportadas y Estructuras emergentes del sentir, publicado en Letras Hispanas, revista de literatura y cultura en 2023, y en ese mismo año, Deported Mothers and Their Voices in Humanizing Deportation Digital Archive. En el libro Gender Based Violence in Mexico, Narrativas del Estado e Emancipación. Así como en 2022, Motherhood Spaces and Care in the Digital Narrative of Humanization the Deportation. Muchas gracias, doctora Maricruz Castro. Te cedo el uso de la voz. Bien, muchísimas gracias. Gracias a quienes han organizado este congreso y también a mis compañeras de esta mesa. Ojalá que podamos tener una estupenda discusión en esta temática que nos une. Estoy compartiendo una presentación. Por favor, indíquenme si se ve. ¿Sí la ven? Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a hablar de una manera muy breve del proyecto Humanizando la Deportación y luego les voy a dar un caso de cómo podemos utilizar el material de este proyecto que ya lleva tantos años y que contiene más de 400 narrativas digitales. El tema que yo voy a abordar entonces es el de esta técnica de comunicación participativa en relación con la co-creación, es decir, el papel de quien facilita, el papel de quien apoya la construcción de las narrativas digitales y cómo se construye desde la retórica digital mecanismos para la empatía. Entonces, para quienes no están muy familiarizados con esta estrategia audiovisual, les doy algunos elementos de manera muy, muy breve, porque estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan tienen por lo menos una idea acerca de esto. Entonces, se trata de narrativas personales
muy breves. Se intenta que no vayan más allá de 5 minutos, en donde se graba la voz y también elementos visuales que quien narra aporta, suele aportar. Pueden ser imágenes fijas, pueden ser pequeños videos. Y digo todo esto en cuanto a pequeños videos para que no pese el resultado y pueda circular a través de distintas plataformas. El formato es digital y se trata de co-crear estas historias a través de programas de fácil acceso, de acceso abierto, gratuito incluso. Y el resultado es una especie de mini documental artesanal. Y digo artesanal porque el objetivo no es que sea una producción impecable. En realidad, la narrativa digital es el medio para contar una historia. Y usualmente está pensada, en el caso de Humanizando la Deportación, para que se difunda a través de Internet, tanto a través del sitio del proyecto como a través de YouTube. Por lo tanto, es totalmente abierto. Ustedes pueden escribir en este momento Humanizando la Deportación y seguramente su navegador les va a llevar directamente a la página del proyecto. Quiero que veamos en un minuto, porque no tenemos mucho tiempo para ello. Me gustaría que presentarles una narrativa. Presentar, a ver, voy a ver si ya. Es solamente un minuto y algo, que es la última parte de la narrativa de una madre que habla sobre lo que implicó la deportación para ella y la separación de sus hijos. Pero ella le concede el último minuto, o sea, da pie para que escuchemos la voz de su hija contando su experiencia en relación con la deportación de su mamá y por lo tanto el que tuviera que trasladarse junto con sus otros 4 hermanos a un país que no conocía, a México. Entonces, no voy a hablar más, les voy a mostrar este minuto para luego continuar con mi exposición. Is now 15 years old with a story of her own. My name is Zamaya. I am 15 years old and the daughter of a deported immigrant. This affected me in so many ways. That's when I realized having to adapt to this change was hard, unlike anything else. A new home, learning the language, being discriminated for being just part American, not seeing my dad, my other siblings, my family in general. But I got through it because I had my mom and my family support even though they weren't there with me. My mom constantly tells me the one same quote: God gives his toughest battle. That quote Bien, entonces esto es un ejemplo, esto es un extracto brevísimo de qué es una narrativa digital. Y aunque ustedes se pueden dar cuenta que hay elementos que se tocaron en la mesa anterior en donde se habla de las dificultades para los niños, para los adolescentes, cuando sus padres son removidos y son trasladados a un país que prácticamente no conocen en lo absoluto. Pero también gracias a estas narrativas digitales podemos identificar otro tipo de problemáticas, como es el que de pronto los niños, las adolescentes se convierten en madres de sus hermanos y comienzan a asumir responsabilidades que no estaban no solamente previstas, sino que en otras narrativas
se especifica en términos de me han robado mi niñez, me han robado mi adolescencia, porque tengo que asumir una responsabilidad para la que yo no estaba preparada. No solamente en relación con esto, o sea, no es el tema que voy a abordar, pero es para que nos demos cuenta de qué manera las narrativas digitales nos permiten también escuchar en forma directa aspectos que tal vez no estaban contemplados en la literatura o no estaban contemplados, por lo tanto, en las políticas públicas. ¿Cuáles son las pretensiones de la narrativa digital? Bueno, el punto de partida, uno de los puntos de partida es pensarla como parte de esta pedagogía de los oprimidos, es decir, de qué manera relacionarnos de otras maneras con sujetos en forma general y también a cómo escuchar a quienes generalmente no escuchamos. En esa línea también está esta perspectiva de, en la escucha atenta, de capturar historias y que son historias, recordemos, no a partir de una agenda académica, sino de qué es lo que las propias personas en situación de migración o deportación o de refugio nos quieren comunicar. El propósito es que la mediación sea minimizada, es decir, que nosotros no preguntemos, no orillemos, no impongamos nuestro interés desde nuestra perspectiva de la investigación. Es decir, echemos mano de esta idea de la escucha activa. La voz que se escuche, y por lo tanto esto le da un cariz, un matiz de autenticidad a la narrativa. Nos permite a través de estos dispositivos y estos programas de relativo manejo sencillo, un acceso abierto, sea a la creación, pero también a la difusión. En ese sentido, son creaciones digitales vernáculas, tomando las palabras de Joseph Lambert en cuanto a que queremos escuchar estas voces poco difundidas, en las que más bien prevalecen agencias de medios, agencias académicas y no de los propios sujetos que están viviendo la situación de migración, de deportación, etcétera. Y a la hora en la que estas personas cuentan su historia, hay atribuciones de poder, de agencia y también de autoestima, en el sentido en el que están dando a conocer algo que les importa dentro de todas las posibilidades de lo que pudieran contar. Si bien en el 2017 este proyecto, y por eso se llama Humanizando la Deportación, se centró en historias de deportación, después de casi 7 años, estamos hablando que también hay narrativas relativas a la migración, a la detención, a la deportabilidad, a la frontera, historias de superación de migrantes con su familia y en general lo que el alma de este proyecto, Robert McKee-Irwin, quien lo inició en la columna vertebral, es quien ha conseguido los fondos, ha recuperado esta idea de el saber migrante. No voy a detenerme demasiado en cuanto a estos elementos operativos por falta de tiempo, pero hay que saber que se trabaja de manera binacional desde la Universidad de California en Davis y a través de ella se ha vinculado con la Universidad Autónoma de Chiapas, con el Colegio de la Frontera Norte, con el Tecnológico de Monterrey, con la Universidad de Guadalajara. Es decir, somos investigadores de múltiples instituciones que de manera formal participamos en el proyecto. Ha sobrevivido gracias a becas, a fondos, pero cada año y cada semestre hay una angustia permanente sobre cómo hacer para poder mantener el dominio, el sitio electrónico, que haya una persona que lo administre, etcétera. Se han formado
de trabajo, y en este sentido es súper interesante porque no solamente estamos profesores que trabajamos de planta y que estamos involucrados en proyectos de investigación, sino que también están integrados tanto estudiantes de posgrado como estudiantes de pregrado. Y esa es una línea que también me interesa muchísimo, de qué manera las narrativas digitales, como parte de nuestras estrategias didácticas, nos permiten la sensibilización y la empatía hacia la migración, hacia la deportación y las personas que están en esta situación. En estos momentos estamos en la 6ª fase del proyecto, o sea, de 2017 a la fecha ha habido objetivos anuales, y en este caso, además de el recorrido que hemos tenido a lo largo de todos estos años, estamos intentando trazar algo que no habíamos podido explorar, y es el de construir narrativas, pero darles seguimiento de tal manera que conozcamos más sobre los trayectos, sobre los puntos de partida y los puntos de llegada, sobre las dificultades que significa todos los procesos y los mismos trayectos, porque es una información que puede ser de gran utilidad desde distintas vertientes. Entonces, bueno, esta es prácticamente la idea general. Seguimos publicando, hay 3 libros específicos emanados de este proyecto, pero hay un sinfín de capítulos, de artículos, además de las más de 400 narrativas que se encuentran en el sitio que ustedes pueden ver, al que pueden acceder, como les digo, en forma gratuita. ¿Para qué pueden servir estas narrativas? Bueno, han sido muy útiles para grupos desde el enfoque del activismo, para cultivar y para construir comunidad. Son narrativas que inciden en la memoria pública. Es un archivo comunitario útil para la investigación. En los casos para la pedagogía, para poder enseñar en clase, para que escuchemos de manera prácticamente directa cuando hablamos de cuestiones relacionadas con migración, deportación, pero también con empatía en relación con el otro, desde la filosofía, o sea, muy distintas vertientes. También UC Davis, junto con la Escuela de Derecho, ha trabajado mucho estas narrativas como evidencia legal, en donde estos testimonios nos permiten identificar no solamente abusos policiales del Estado, sino engaños, a condiciones en los centros de detención. Y muchas veces también para usos personales, estas narrativas han permitido el contacto de el sujeto migrante o deportado con sus familias, con grupos comunitarios, etcétera. En este caso también quiero enfatizar, les decía ya que he planteado en general en qué consiste el proyecto. Quiero hablarles específicamente en los 5 minutos que me quedan de un aspecto de interés, porque las narrativas digitales, como les decía, están compuestas por un sujeto que quiere contar su historia, pero que por alguna razón o no sabe editar o no sabe la manera de hacerlo, o de pronto le queda muy, muy larga, o no tiene las condiciones de tiempo, las condiciones materiales, la seguridad para poder ejecutar y contar su narrativa. Entonces, en este sentido, hay un facilitador que son las personas que estamos detrás de estas narrativas y que de esta manera, de alguna forma, somos mediadores para que estas historias puedan ser completadas y puedan circular. Sin embargo, a pesar de que como mediadores intentamos en lo posible no estar ni siquiera en el margen de la escena, es importante tener en cuenta que no podemos desaparecer por completo, que intentamos minimizar nuestras intervenciones porque el propósito es que sea el narrador, la narradora, quienes estén en el centro y se consideren
las personas que crean, quienes son los responsables de la autoría de la historia, quienes son quienes la diseñan. Sin embargo, esta es la interfaz que vemos en YouTube. Podemos entrar directamente por YouTube o podemos entrar a través de la plataforma de Humanizando la Deportación, a través del sitio. Y esta es esto es lo que ustedes van a ver. Y tenemos, por una parte, una imagen, este thumbnail image, esta imagen que que puede escoger el narrador, pero que también puede escoger quién facilita. Luego tenemos la sinopsis, y entonces entre más de 400 narrativas, pues algunas veces quien esté interesado va a escoger la temática o va a escoger la imagen o va a escoger por el título que le parezca el más atractivo. Entonces, nos dimos a la tarea de ver de qué manera la retórica que se utiliza en esta sinopsis, cómo quienes facilitan están por una parte expresando su empatía, que aunque se quiera ocultar, aunque tratemos que sea la narrativa y el narrador, la narradora, el centro de interés, pues la facilitación a través de estos elementos como es el resumen, que el narrador o la narradora no escriben, sino es el propio facilitador, transporta estrategias, mecanismos para la empatía. Entonces, rápidamente les quiero exponer cómo expresan la empatía por la historia y por quien narra y cómo motivan a los usuarios para que le den clic a esta historia. Por una parte, quiero mostrarles cómo nosotras en ese momento analizamos 389 sinopsis de estas narrativas, porque eran las que estaban en ese momento. Como les digo, ahorita hay 423. Y entonces, de todos los términos que aparecen en estas narrativas, con mucha claridad podemos asignar la importancia del eje del sueño americano. El otro, el eje de la identidad. ¿Quién soy? Soy mexicano, pero si nunca he vivido en México, sí tenía meses de nacida cuando me transportaron a los Estados Unidos. El eje afectivo relacionado con el sufrimiento, las emociones, la separación de familias. Y el eje geográfico, la importancia de me fui de dónde, llegué a dónde, después me mudé a tal parte y ahí construí una vida. Voy cerrando entonces para mostrar cómo quien facilita hace algo más que sintetizar la historia. Se convierte en un activista digital que intenta construir un texto persuasivo para lograr empatía e identificación a través del manejo de conceptos como distancia, tiempo, vida, separación, familia, vida, muerte, etc. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de cómo la línea del vínculo, la línea temporal y la de las dificultades está enormemente presente en estas narrativas. O sea, 184 veces, por ejemplo, se menciona la importancia de la familia en la migración y o en la deportación. Lo que tiene que ver con esta idea de el tiempo que pasa y las dificultades que están muy vinculadas con la violencia, lo que significa separarse de seres queridos, la discriminación, el sufrimiento y las drogas. Y entonces cierro diciendo cómo los facilitadores evitan sustantivos o adjetivos explícitos relacionados con estas nuestras ideas de empatía. O sea, ellos no hablan de el sufrimiento, no hablan de lamentables acontecimientos, o sea, no aparece nada de esto. Pero sí recurren a una variedad de estrategias que apelan a lo cognitivo y a lo emocional. O sea, escogen conceptos con una carga afectiva. Y esto se debe a una noción en la que profundizamos, que es el de la alfabetización emocional. Es decir, si tú como usuario escuchas una narrativa en la que te dicen que una mamá que estaba amamantando es separada de su bebé y
es transportada mientras que de sus pechos está saliendo leche y escucha cómo su bebé llora. Pues en esta narración hay una carga afectiva en donde también hemos aprendido a vincularnos emocionalmente con ciertas situaciones. También en esta sinopsis se humanizan los rostros. O sea, no es alguien en abstracto, no son 60 mujeres, sino es la historia de Amaya, es la historia de Ana Laura, es la historia de Diego, que describen un conflicto específico en lugares específicos. Gente que sale de Guadalajara, gente que se queda a vivir en Tijuana. Es decir, se humaniza a través de la construcción de estas historias. Y por último, quiero también hablar cómo las estructuras y el vocabulario, la estructura de la sinopsis y el vocabulario que se utiliza, evidencian una conciencia y un deseo de atrapar a públicos amplios y que este sitio no sea un sitio meramente para un interés. Y termino mostrando cómo en esta selección de las imágenes que los mismos narradores pueden proveer o que pueden aprobar, veamos cómo en estos mosaicos está muy explícita también a través de una retórica visual, de qué manera se intenta motivar el interés de los usuarios, el interés de las personas que entran al sitio para llegar, verlo y darle clic a la historia de su interés. Entonces, aquí me quedo y espero que podamos profundizar en las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Maricruz. Miren, tenemos alrededor de 50 personas conectadas. Al finalizar la participación de las 3 doctoras, vamos a hacer una dinámica de diálogo. Entonces, para que les pido a quienes están de auditorio que se queden, que nos acompañen y que puedan interactuar un poco más con las ponentes. Bien, a continuación voy a presentar a la doctora Silvia Fernández Quintanilla de la Universidad de Texas en San Antonio y voy a leer su reseña. Ella es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Houston. Ahí mismo en la Universidad de Houston fue profesora asociada del Departamento de Lenguas y Lingüística en la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces. En 2016 al 18 fue investigadora de recuperación del patrimonio literario hispano en Estados Unidos en el programa de Humanidades Digitales de Estados Unidos. Del 2015 al 2019 fue profesora asociada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston en Texas. Del 2020 al 21 fue investigadora postdoctoral en el programa de Humanidades Públicas y Digitales del Hall Center de Humanities Institute of Digital Research in the Humanities and Commons por la Universidad de Kansas. En 2022 fue profesora asistente del programa de Cultura y Tecnología Digital del estado de Washington, Universidad Pullman en Washington, Estados Unidos. En 2022, actualmente, es profesora asistente en Humanidades Públicas y Digitales del Departamento de Idiomas y Literatura de la Facultad de Bellas Artes y Artes Liberales de la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos. Agradecemos a la doctora Silvia Fernández Quintanilla por su participación y te cedo el uso de la voz, Silvia. Cuando te falten 15 minutos voy a encender mi cámara, nada más para que veas, y luego, claro que hay cierta flexibilidad para que concluyas. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos y todas los presentes por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para dar comienzo. ¿Me pueden indicar nomás si lo ven? Sí se aprecia bien. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, aquí va. Muy bien.
En mi caso, la presentación la voy a dirigir un poco hacia las narrativas digitales en torno a las presentes en las humanidades digitales. En este caso me voy a enfocar en los siguientes aspectos, que es el área que se ha estado desarrollando en cuanto a humanidades digitales transfronterizas y fronterizas, donde pues es obvio las diferentes representaciones, los datos, los proyectos que se están generando en torno a temas de migración y deportación, como lo vimos anteriormente en la presentación con Humanizando la Deportación. En este caso voy a hablar de otros proyectos, como lo es el repositorio digital de United Fronteras, y hablar un poco de otros proyectos que están teniendo otro tipo de representativas y metodologías para esta aproximación. Un poco sobre el caso de Torn Apart Separados, un proyecto que creó narrativas digitales a través de mapas, mostrando el escenario que hubo a partir de la política de cero tolerancia. Y de ahí ciertas propuestas en cuanto a la pedagogía de humanización que se necesita en la intersección de temas humanísticos y humanidades digitales. Y les voy a hablar un poco de un curso que se está dictando en este momento para generar este conocimiento y esta producción. En cuanto a las humanidades digitales transfronterizas y fronterizas, mucho de lo que se está desarrollando en Estados Unidos ha sido este impulso a trabajar las humanidades con herramientas digitales, pero también a cuestionar el diseño y el uso de herramientas digitales, contemplando pues datos humanísticos y los contextos que se estudian en las humanidades. A raíz de eso han surgido ciertas áreas de humanidades digitales enfocadas en estudios latinos, estudios afroamericanos, estudios de étnicos, estudios de comunidades indígenas, y dentro de todas estas ramas está presente los temas de frontera, donde se están viendo diferente literatura, diferentes datos, la diferente situación en la que se utilizan las tecnologías en regiones fronterizas, donde obviamente tenemos la situación de temas de movilidad humana y temas de migración e inmigración que están presentes en diferentes fuentes y recursos de las humanidades. Las humanidades digitales transfronterizas y fronterizas están impulsando a contrarrestar las representaciones negativas o los estereotipos que se han creado en el récord cultural digital, donde la frontera es solamente una representación de división, de mirar al otro, y de blanco y negro, el bien y el mal. ¿Cómo se puede contrarrestar a eso? Produciendo material digital, narrativas digitales de forma ética y responsable, sabiendo el poder que existe muchas veces en el tipo de plataformas que se utilizan, a dónde van los datos y de qué forma se están utilizando estos datos. Contemplando esta situación, también se está impulsando hacia una pedagogía donde se creen nuevas bases de datos, se creen tecnologías particulares para que sirvan a comunidades fronterizas, y se creen proyectos donde estas comunidades están siendo parte de ello, y no solamente que se analicen desde arriba. En el 2019
se creó el proyecto de United Fronteras. Aquí lo pueden escanear, y fue un proyecto que nos permitió analizar a raíz el estado actual de las humanidades digitales de frontera. En este caso nos enfocamos particularmente en la frontera de México y Estados Unidos, y consecutivamente se van a trabajar otras fronteras con un equipo particular experto en la región fronteriza, y que tenga un conocimiento también en la producción digital que esté surgiendo de estas regiones. Durante la fase de la frontera México y Estados Unidos se visualizaron alrededor de 115 proyectos, y tenemos registrados otros proyectos que se encontraron después que se tienen que incluir a la plataforma. Estos proyectos fueron de ambos lados de la frontera, donde muestran múltiples perspectivas de la frontera. En ellos se encuentran diferentes formas de narrar y de representar la migración y la deportación. Algunos de estos proyectos, y voy a mostrar la página, algunos de estos proyectos están activos. Otros están inactivos, puesto que fueron instalaciones de arte digital, o lamentablemente el browser ya no sirve, fueron trasladados a otro tipo de plataformas, y hay otros proyectos que están en desarrollo que también nos muestra muchas veces la forma en la que están recibiendo fondos, o que las plataformas digitales no funcionan adecuadamente para el tipo de narrativa que se quiere representar. En estos proyectos tuvimos... sí, ok, sí, aquí la tengo. Un momento que está presenting, no sé qué fue lo que pasó, para que... Aquí estoy. Tuvimos también la oportunidad de poder analizar los proyectos en cuanto a un alcance institucional. Mayormente los proyectos que se encuentran en Estados Unidos tienen un apoyo institucional, lo que significa un proyecto grande con diferentes herramientas que tienen un costo. Proyectos independientes, personales y comunitarios son los que se encuentran en el lado de la frontera mexicana, donde muchas veces grupos crean estos proyectos para hablar de ciertas narrativas y de ciertas historias de migración en cuanto a activismo digital, o el poder contar otro tipo de historias. Durante el proyecto se utilizaron herramientas digitales de computación mínima, puesto que estábamos trabajando de forma independiente y autónoma con un equipo de ambos lados de la frontera, en el cual también se impulsó una representación bilingüe, como lo es la frontera México y Estados Unidos. Durante este proyecto pueden encontrar este tipo de proyectos en particulares que muestran temas de migración y deportación, como lo es Borderlands by NPR, Border Sites, encuestas sobre migración en la frontera norte y sur de México, humanizando la deportación, Playas de Tijuana Mural Project, el cual tiene otros proyectos de murales en otras regiones fronterizas, Redes Migrantes Sin Fronteras y Undocumented Migration Projects. En este tipo de proyectos ustedes pueden notar el tipo de datos que se están utilizando, que vienen muchas veces desde los contextos de humanidades y ciencias sociales. Estos proyectos crean repositorios, ya sea personales e institucionales. Por ejemplo, Borderlands by NPR está fundado por NPR, y ustedes podrán notar en este tipo de proyecto que está mayormente creado con datos de Estados Unidos, el cual empieza a fomentar una representación de migración completamente estereotipada. Muestra
número de la cantidad de drogas que se está cruzando por día, tipos de historias orales que fomentan una deshumanización al migrante y a las propias comunidades migratorias, y nos ayuda en ese momento a cuestionar entonces la necesidad de conectar datos y bases de datos de ambos lados de la frontera para poder entender en realidad este tipo de visualizaciones que están fomentando un entendimiento completamente abstracto de la frontera. Por otro lado, por ejemplo, Border Sites es un proyecto personal que utiliza Instagram para crear un archivo en donde se está representando los lugares donde cruzan los migrantes, las comunidades fronterizas en su movilidad diaria o de una situación, y con diferentes imágenes y narrativas personales podemos ir viendo cómo cada individuo vive la frontera y los lugares de cruce de diferente manera. Aquí podemos ver entonces que las narrativas y visualizaciones digitales también son producidas dependiendo de los datos, de dónde vienen los datos, desde qué perspectiva se está narrando y el tipo de visualizaciones digitales que se están creando, para qué audiencia están siendo producidas. Con esto en mente, este tipo de proyectos contiene diferentes datos y diferentes mensajes que tienen un impacto social, ya sea negativo o positivo, para impulsar en un momento dado cambios en las políticas públicas, puesto que están en muchos casos recolectando nuevos datos que pudieran ser contemplados por instituciones para un cambio público en torno a temas de migración y deportación. Dando paso a un ejemplo claro, es el caso de Torn Apart Separados, un proyecto que se produjo a raíz de la política de tolerancia cero, y voy a dar paso al proyecto para mostrar un poco su plataforma. Y no sé por qué, Torn Apart Separados, en donde podremos ver el tipo de datos que se utilizaron. Este proyecto tuvo 2 volúmenes. El primer volumen fue a raíz de la política de cero tolerancia, donde se empezó a producir muchísima información. En ciertos momentos fue información falsa que estaba hablando de una crisis de la frontera, the border crisis, en donde estaban mostrando muchísimas imágenes de un caos, completamente deshumanizando a las familias que estaban siendo separadas, y a un tema de migración que Estados Unidos lleva cargando por muchos años. En este momento, las plataformas y los sitios web de instituciones gubernamentales de Estados Unidos empezaron a eliminar todo tipo de información de centros de detención. Incluso ICE tenía un mapa donde no hay ni la mitad de estos centros de detención que nosotros logramos mapear. Y muchos en este momento, esta narrativa y esta visualización sirvió para poder empezar a concientizar de la situación tan grave que estaba haciendo la separación de familias y a lo que llevaban estos centros de detención, que pudieran estar al lado de una universidad, de una casa. Por otro lado, en el volumen 2 se dio a la tarea de ver el dinero que está detrás de todos estos centros de detención y de también visualizar este sistema de opresión que está presente en el día a día. El trabajo de estos 2 proyectos
reunió datos públicos que se encuentran en las redes sociales, así como también en bases de datos institucionales, presentando diferentes visualizaciones de lo que es el sistema de deportación y migración en Estados Unidos, en este caso a partir de la política de cero tolerancia. Y el proyecto de Torn Apart Separados logró que muchos periodistas utilizaran estos datos para narrar este tipo de historias, y se crearon también distintas exhibiciones en museos en Nueva York y alrededor de los Estados Unidos para impulsar el hablar de este tema y poder entenderlo desde otra perspectiva, ya que la mayoría de las noticias que estaban circulándose y la forma en la que se ha entendido la deportación y la migración actual es de una forma de deshumanización. Asimismo, este proyecto también impulsó al cuestionamiento de lo que se necesita dentro de las humanidades fronterizas para poder contar historias de ambos lados. En Torn Apart Separados, la mayoría de los datos que se visualizaron vienen de Estados Unidos. Sin embargo, hay una necesidad de también contrarrestar esas historias con lo que estaba pasando en el lado mexicano a partir de la política de cero tolerancia. Como pueden ver en esa pantalla, se logró mapear las diferentes organizaciones que estaban proveyendo servicios a los migrantes después de ser deportados. Y ese es uno de los esfuerzos que se hizo para poder mostrar ambos lados de la frontera. Para terminar, algunas de los esfuerzos que se están haciendo para poder crear este tipo de proyectos son clases aquí en la Universidad de Texas en San Antonio, donde los estudiantes tienen la tarea muchas veces de recopilar datos de ambos lados de la frontera, lo que significa que son datos muchas veces multilingües, y buscar la manera más ética y responsable de visualizar estos datos sin repercutir a los estereotipos o las representaciones actuales que se encuentran en el récord digital en torno a temas de deportación y migración. Quiero terminar con esta parte que no me deja mostrarla. Aquí voy otra vez. Que es, en cuanto a esta pedagogía, se está utilizando análisis de texto con literatura particular de temas de frontera, historias orales, material de archivo que muchas veces requiere del proceso de digitalización, crear nuevas bases de datos que fomenten ambos lados de la frontera y un contexto histórico de los diferentes tratados y fases por la que ha pasado la frontera de México-Estados Unidos, para así crear narrativas y visualizaciones digitales que conlleven a un entendimiento mucho más complejo de lo que es la movilidad y la migración en esta frontera. Termino con esta parte que es un poco de lo que nos proponen algunos académicos en las humanidades digitales, que es la necesidad de no solamente pensar en la creación de nuevos proyectos digitales, sino la necesidad de intervenir en las bases de datos o en los archivos que ya están creados para ver de ahí cómo podemos agregar o recrear, cambiar cierto tipo de información que está fomentando, como pueden ver, una narrativa que repercute a las leyes tan deshumanas que se han implementado en la frontera de México-Estados Unidos. Aquí tenemos dos casos, una imagen de un periódico de 1920 del Paso, Texas, La Patria, y una imagen del 2018 donde se sigue fomentando una idea de la frontera donde el migrante es el otro o es la amenaza.
por lo que Rupika Rizam nos habla de que las humanidades digitales es la oportunidad de intervenir muchas veces en estos conocimientos coloniales o imperialistas que se han fomentado. Y un ejemplo muy claro es la situación actual en cuanto al tema de inteligencia artificial y los algoritmos, que podemos ver evidentemente representaciones donde el migrante, los temas de deportación y la frontera en sí son representaciones completamente deshumanas, donde incluso la información que está adquiriendo plataformas como ChatGPT fomentan ese tipo de entendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Y vamos ahora a dar inicio con la tercera participación. Les recuerdo que al finalizar esta participación vamos a hacer una sesión de preguntas o comentarios con las ponentes para que nos acompañen. La doctora Mónica Torres Torija, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras. Ella es doctora en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora titular en el área de licenciatura y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Pertenece al cuerpo académico Literatura y Cultura del Norte de México, que organiza y coordina el Coloquio Internacional Palimpsestos desde el 2020 a la actualidad. Coordina también la Cátedra Palimpsesto desde el 2020, donde realiza conversatorios con escritores contemporáneos. Pertenece al Grupo Internacional de Investigación de la Violencia de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile, y es miembro del Consejo Editorial de Humanitas, revista de teoría, crítica y estudios literarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creadora y presidenta de la Red de Investigación Estudios de Literatura y Cultura del Norte, integrada por la Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Sinaloa, Universidad de Tlaxcala, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha compilado, participado y editado el libro Los placeres de la escritura en Jesús Gardea, y el libro Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México en 2023. Muchas gracias, Mónica. Te cedo el uso de la voz. Cuando encienda mi cámara es que te faltan 5 minutos. Correcto, muchas gracias, Alan. Pues muy contenta de participar en esta mesa y poder compartir algunas reflexiones en torno a este proyecto de Humanizando la Deportación y las narrativas digitales como herramientas de sensibilización e inclusión. A mí me gustaría partir de tratar de abordar 4 aspectos sustanciales de manera somera, pero muy puntual, que serían la narrativa como historia de vida, el sujeto migrante, la condición de este sujeto social, lo que implica el cruce fronterizo, y por último, para ir cerrando, sería el testimonio como una herramienta para la sensibilización y la inclusión. Y bueno, también quiero hacer mención de que en mi ejercicio académico y de investigación, pues siempre trabajamos el norte y sobre todo de la parte del ámbito literario, pero ahora nos enfrentamos a otro tipo de narrativa, a otras historias que no por ello no dejan de ser importantes. No son personajes de ficción, son seres humanos que de alguna manera también empiezan a verbalizar y contar sus historias. Para ello, se me hace interesante traer a colación 2 citas importantes. La primera, cito: contamos historias porque finalmente las vidas humanas necesitan y merecen ser contadas, dice Paul Ricoeur. Y por otro lado, cito: la multiplicidad de las formas que integran el geográfico ofrecen un rasgo común, cuentan de distintas maneras una historia, una experiencia de vida, de Leonor Arfuch. Creo que aquí nos enfrentamos a un aspecto importante. Toda vida humana tiene una historia que compartir, que contar.
y cada una de ellas nos da desde su mirada y a partir de su voz la manera en cómo dialoga con el mundo, en cómo transita por la vida. La peculiaridad que aquí va a resaltar va a ser que se va a asociar con la condición de ser un migrante y qué implicaciones tendría todo esto, habría que plantearlo. Hay que partir también de que somos parte de una realidad latinoamericana donde la migración en muchos casos ha sido forzada por diferentes razones y ha sido parte de nuestra historia que se ha intensificado desde fines del siglo pasado y lo que lleva este siglo. Han sido diferentes las causas: pobreza, violencia, persecución, violación de derechos humanos. Son varias de las razones por las cuales una gran cantidad de personas van a abandonar su país de origen en búsqueda de una vida mejor. En este proyecto de Humanizando la Deportación es interesante cómo se abre el espectro y no solamente nos concentramos en lo que pudiéramos señalar la migración centroamericana, sino nos vamos dando cuenta que en este mundo globalizado en el que estamos, la migración ya se da en diferentes latitudes, aun y cuando transiten por nuestra frontera norte. Entonces, en esta esperanza de alcanzar una mejor calidad de vida, ellos, los migrantes, se van a encontrar en una situación de vulnerabilidad donde realmente van a adolecer de una falta de protección social, están en un modus vivendi que pudiéramos calificar de bastante irregular y por lo tanto, pues esto va a propiciar que sean víctimas de abuso, de explotaciones, de vejaciones, incluso que ese tránsito, vamos a decir, en aras de alcanzar no solamente el sueño americano, porque a veces es también un destino incierto. No se sabe a dónde se va, pero sí se sabe que se tiene que salir de donde están. Entonces, este viaje es como la travesía de un sujeto en tránsito constante, que sabe que no puede dar marcha atrás y que tiene que desafiar todos los obstáculos para poder avanzar. Pero esto se convierte en una especie de calvario, hay muchos sufrimientos, hay muchos obstáculos, hay una constante la vida, una subsistencia, se enfrentan a la ignorancia del territorio, se enfrentan a la ignorancia de las políticas, de tal manera que este viaje pues es realmente casi que la epopeya de un héroe trágico la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces el sujeto migrante es esta persona desde un plano bastante humano que está inmerso en este ambiente rodeado de hostilidad. Sabemos que él ha sido orillado por situaciones anómalas que están en el contexto. Para ello hay que escuchar un par de historias y todos van huyendo. Esa es la primera palabra que expresan. Voy huyendo, el miedo, la amenaza, el peligro inminente, una situación que ya va siendo insostenible, ¿no? Entonces, se saben víctima de una realidad que lo violenta y lo amenaza constantemente y que en cierta manera pudiéramos decir que le roban su identidad porque tienen que romper, vamos a decirlo así, ese apego al terruño y entonces aspiran a transitar hacia otro lado que los pueda cobijar, ¿no? Pero entonces van a estar en ese tránsito, en una especie de desarraigo que también va a propiciar no solamente tristezas, dolor, van a ir deambulando entre la nostalgia de lo que abandonaron, que quieren recordarlo como un paraíso perdido, pero también de alguna manera tienen el paliativo de la ilusión de poder alcanzar un estado mucho mejor en el que puedan ellos desenvolverse, ¿no? Y entonces, pues, hay diferentes tipos de migrantes, pero los que estamos conociendo aquí en Humanizando la Deportación básicamente son aquellas personas que van en pos de una
nueva identidad que pueda configurar lo que pueda, lo que pueda ser un mejor futuro, ¿no? Una mejora de vida, pero esto lo va a ir excluyendo porque no tiene las formas, los mecanismos para poder integrarse en esta realidad. Hay quien dice que los migrantes están asociados con la pobreza. Entonces, hay que reparar en esta condición del sujeto migrante, que básicamente quema sus naves, por así decirlo, de alguna forma, y va solamente con el deseo, con el coraje, con la fuerza de voluntad, y van a ser las armas con las cuales va a lidiar en todo ese entorno que, como señalaba anteriormente, pues va a ser generalmente hostil por diferentes instancias, no solamente por lo que sería el país extranjero, sino también, por ejemplo, por las autoridades, la migra e inclusive dentro del mismo territorio mexicano. Y entonces, bueno, en ocasiones vamos a ver que la identidad de este migrante pues va a ser un proceso que se va a ir construyendo constantemente porque va a ir transitando por diferentes espacios, pudiéramos señalar, de encuentro y desencuentro, de negociaciones, de intercambios culturales, materiales y símbolos que van a demarcar a las subjetividades de los migrantes como formas de producción de sentido. Muchas veces no se dan cuenta que ya llegaron a la frontera o no saben de alguna manera reconocer que ese es el destino al cual han aspirado. Entonces, hay una serie de circunstancias que están de alguna manera alrededor de esta travesía que realizan. Las narrativas como tal de estas personas migrantes, pues es un mecanismo que nos permite explorar y que ellos puedan expresar ese sentido de pertenencia, de sus orígenes, su trayectoria, sus motivos y su necesidad de relacionarse con una sociedad que los acoja. Y de esta manera, pues tenemos la participación de esas voces que nos comparten la mirada del otro y que nos verbalizan todos esos silencios, todas esas voces que han sido calladas y que han sido de alguna manera también silenciadas. A mí me interesa porque me di a la tarea de revisar varios videos y de escuchar y como público esa constante de que son personajes en tránsito, abandonados de Dios y de los hombres, vamos a decir así, que huyen de la violencia, que son perseguidos, que son amenazados, que han sido víctimas de asesinatos en la familia, víctimas de discriminación por un discurso homofóbico, que sobreviven literalmente día con día y que también en el mundo de los migrantes tienen que enfrentarse a diferentes cotos de poder, tienen que saber negociar cómo de alguna manera poder salir adelante. Para algunos el sueño se alcanza, pero para otros es un sueño efímero porque, vamos a decir, el azar de repente los atrapa y son deportados. Entonces, realmente, pues todo viene otro proceso, porque el regreso de la deportación es aún más doloroso, porque son personas que no están ni aquí ni allá. Y entonces sienten que todo lo que pudieron haber alcanzado, pues de momento todo se derrumba. Y como dicen, bueno, me deportaron como un reo, hubiera sido el más y su reinserción en la sociedad es un doble trabajo, porque también se van a enfrentar a lo que, al que va a ser la acogida del regreso a la patria, ¿no? También es esa frustración que a veces personas que por algún motivo lograron establecerse por un largo periodo de tiempo y que después hay una situación que no procedió en su estatus de migración y, por ejemplo, el caso de una persona que luego de 16 años
la deportan, pero nada más a ella, la separan de su familia. Entonces, se soluciona aparentemente un problema, pero se va creando otros que son todavía mucho más complejos. Todo esto me lleva a plantear así como que dos interrogantes que tienen que ver mucho con lo que estaba cerrando la doctora Maricruz Castro Ricalde, de que esto de alguna manera posibilita el activismo como comunidad, la memoria pública, la empatía y la conciencia, ¿no? Pero yo me cuestiono de qué manera las narrativas digitales de los migrantes han construido un puente para el diálogo con las autoridades y políticas migratorias en aras de reinstaurar la dignidad del sujeto migrante y su reinserción social. Por otro lado, la oralidad presente en los testimonios del migrante en las narrativas digitales evidencian las consecuencias de una problemática social que no ha sido resuelta por parte del Estado. ¿Hasta dónde la visibilización de esta compleja realidad compromete y exige a la esfera política resoluciones que atiendan y resuelvan la condición marginal del migrante? Realmente todo este proyecto nos obliga a todos como sociedad a tener una participación que no solamente la visibilización de esas historias sea una manera de mostrar aquello que se quiere ocultar, sino que se pueda actuar en consecuencia. Eso sería todo, Alan. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Muchas gracias a las tres investigadoras que expusieron el día de hoy sus reflexiones y su trabajo. Igualmente agradezco a las 63 personas que estamos conectados por el interés que pusieron en acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar paso ahora a una sesión de comentarios, de preguntas. Siéntanse libres de la manera más ordenada que podamos de tomar el uso de la voz a alguien y hacer el comentario directo a alguna de nuestras ponentes para que les conteste. Tenemos alrededor de 20 minutos. ¿Sí, Maricruz? No se escucha tu micrófono. Perdón. En lo que nos llegan las preguntas y los comentarios, a mí me gustaría retomar estas últimas ideas de Mónica y estas sugerencias. Ella planteaba de hasta qué punto las narrativas digitales han logrado entablar, a abrir un diálogo con las autoridades, con el Estado, etcétera. Por una parte, me parece que hay que tomar en cuenta, como bien lo explicó, el potencial de las narrativas digitales en múltiples aspectos. Sin embargo, bueno, pensemos por una parte que la condición de las personas que migran y que son quienes les reconocemos la autoría, el diseño, la creación de sus historias, la misma condición y la misma situación en la que se encuentran, pues muchas veces no tienen esas herramientas y estas posibilidades de acercamiento. Sin embargo, el uso de las narrativas digitales nos ha permitido detectar esta posibilidad de fortalecimiento de agencia, esta vinculación comunitaria, lo cual les permite acercarse a grupos o a personas que están en una condición similar. O bien les da una exposición pública y dentro del archivo Humanizando la Deportación hay un gran número de casos en donde se convierten en portavoces de problemáticas determinadas, en donde comienzan a tener la atención de los medios de comunicación, en donde comienzan a formar grupos. Y entonces estamos viendo, no es que las narrativas sean el inicio, pero sí forman parte de una serie de acciones que fortalecen la agencia de las personas en situación de migración o en situación de deportación. Pero lo que sí es muy importante es cómo quienes formamos parte de este grupo o quienes participan en
actividades, en eventos, en reuniones, etcétera, han podido establecer la necesidad de políticas públicas, de acercarse, de proponer, como les decía, la Escuela de Derecho de UC Davis, de identificar violaciones a los derechos migrantes, etcétera. Entonces, me parece que no podemos exigirle a la narrativa, a las narrativas, como instrumento, no podemos exigirle a una plataforma y a un proyecto, pero sí podemos identificar de qué manera se ha detonado una serie de acciones y que forma parte de una especie de sistema de ecología que permite que se escuche más las voces, que se detecten más las necesidades y que también los propios sujetos que cuentan sus historias se revistan de una agencia mayor. Muy bien, muchas gracias, Maricruz. Tenemos una pregunta de la doctora Ana Luisa Calvillo Vázquez, a quien saludo con mucho gusto, egresada de nuestro programa. Dice la pregunta, si quieres decirla tú también, Ana Luisa, directo, bueno, la leo. Es para la doctora Mónica Torres. ¿Considera que la narrativa digital tiene mayores alcances en su difusión en comparación con los testimonios escritos o solamente formas distintas de representación? Gracias. Gracias. No, muy interesante. Mira, al dirigir mi investigación sobre textos de frontera y hablar del sujeto migrante, siempre como que estamos dentro del universo de la ficción. Pero esta narrativa digital es acercarte al plano de lo humano, del ser concreto, tangible. Entonces, creo que la narrativa digital, el escuchar de su propia voz, desde el lugar en que se encuentra, con la espontaneidad, con la, quizá incluso con la pobreza de vocabulario, pero que logre de alguna manera transmitir lo que para él es esa condición de migrante y cómo lo sobrelleva, creo que tiene un impacto mucho mayor. Creo que es obligación ciudadana el estar atentos, porque nosotros que vivimos aquí en la zona fronteriza, vamos a decirlo así, vemos a muchos migrantes, pero solamente los tipificamos o clasificamos, pues parece que este es centroamericano, pero quizá tenemos un distanciamiento y esta narrativa digital nos estampa en la cara una realidad que no hay que eludirla, hay que escucharla, hay que contemplarla y hay que ver desde el rango de acción de cada uno de nosotros lo que se puede hacer. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más que desee? Tenemos espacio. Jorge Morales. Si gustas decirlo tú directo, Jorge. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, primero felicitar a las panelistas por esta presentación, pero al escucharlas me sigue a mí saltando mucho esta idea de la que creo que sí se había mencionado acerca de la, vamos a llamarlo, empoderamiento en vías de la agencia de estos migrantes irregulares que por lo general no se encuentran representados. Yo sigo escuchando ciertos aspectos de revictimización hacia estos procesos migratorios dentro de estas narrativas digitales que podrían partir de ellos mismos y que están en función de eso en estas plataformas, pero ¿cómo evitar esta sensible revictimización ahora hacia ellos mismos y de ellos mismos? ¿Sí me explico? O sea, porque esto sería con una función elemental importante, estas plataformas digitales, que es precisamente, los tiempos son muy complejos ahora con todo lo que está pasando y es verdaderamente difícil hablar de un empoderamiento en vías de la agencia, inclusive de una emancipación para que ellos mismos sean quienes tengan o adopten un pensamiento político y tengan una mejor organización en la búsqueda de sus derechos y en la búsqueda de su finalidad, que es alcanzar los Estados Unidos y salir lo más pronto posible del infierno que es el tránsito migratorio. Entonces está bien, ok, compartamos todo esto, que ellos
han expuesto y que ellos hablan, pero ¿cómo hacer para que ellos mismos no se revictimicen? Esa es mi pregunta. Gracias por esta oportunidad. Si gusta alguien complementar lo planteado por Jorge, ¿quién empecé de las tres o...? Bueno, si quieren comienzo y seguramente Silvia tendrá algo que decir al respecto. En primer lugar, pensemos que las narrativas digitales respetan de manera irrestricta la temática que se escoge, la estructura, cómo quiere comenzar la narración, cómo la quiere ilustrar. Es decir, se trata de que quienes facilitamos seamos un mero puente y prácticamente un puente tecnológico, aunque como expuse al final, a través de cómo quienes facilitamos escribimos la sinopsis, pues hay toda una serie de estrategias retóricas inconscientes, porque la idea es ser lo más objetivos posibles. Entonces, me parece mucho más intervencionista el decir, ¿cómo hacer para que no te revictimices? O sea, pues no, o sea, te están construyendo un relato de aquello que desean sobre su trayecto, sus causas, su mayor dolor, las dificultades de llegada, los abusos de las autoridades. Es decir, hay un abanico enorme de temáticas de algo que se cuenta en 3 minutos, en 5 minutos máximo, no más. Y casi siempre son personas que en su vida han tenido un micrófono enfrente. Casi siempre son personas que en su vida se han sentado con ellos, con ellas y darle foro abierto, foro público. Entonces, se respeta la manera como se plantea la historia. Pero lo que sí es impresionante es que a lo largo de la construcción de estas historias, y estoy hablando en el caso de Humanizando la Deportación, que es en el que estoy más directamente involucrada, y son más de 420 testimonios de personas, casi siempre terminan con esperanza, con una historia de éxito, con palabras de aliento, con esta idea de formar comunidad, con este ánimo de somos guerreros, hay que salir adelante, esto no va a terminar mi vida, etcétera. Entonces, bueno, en realidad ahí estamos viendo no una revictimización, sino una construcción del sujeto migrante en la voz de ellos mismos, no de los académicos, no de nuestras agendas, no de nuestros intereses de investigación, sino de aquello que más les importa, que más les duele y que más les interesa compartir. Entonces, en esta perspectiva estamos escuchando en un formato que puede circular en TikTok, en Instagram, en YouTube, etcétera, estas voces, estas demandas, estas construcciones sobre las identidades de las personas que migran o de las personas que son deportadas. Entonces, o sea, bueno, por aquí va mi aportación. No sé, Silvia, si quieres añadir algo más. Sí, claro, me gustaría añadir un poco el caso, un poco de lo que hablé en la presentación era también identificar otro tipo de datos, ¿verdad? Muchas veces el tipo de datos se está trabajando con datos institucionales y sin embargo, las mismas comunidades migrantes están generando mucha información y muchísimos datos en el récord cultural digital, donde ellos mismos crean sus espacios digitales de comunicación. Y dentro de ese tipo de espacios se encuentra diferentes análisis para no fomentar esa revictimización. Sin embargo, sí se requiere de procesos y de métodos donde hay una necesidad de ética. Si uno como académico, como investigador, puede entrar a esos espacios y recolectar esos datos para hablar de ellos y mostrar otro tipo de representaciones, no de victimización hacia los migrantes, que es ahí donde
pues yo argumento esa necesidad de el trabajo, estas narrativas digitales que están, o estos proyectos que están surgiendo desde la academia, tienen que tener dar esas plataformas o esos espacios para que las mismas comunidades migrantes los creen, intervengan en ellos. Y un ejemplo de ello fue recientemente con un grupo, con una organización en Arizona. Estuvimos hablando sobre dar ciertos talleres del el tipo de herramientas digitales que están utilizando muchos de los migrantes para avisar en dónde paran a tomar agua, a pedir ayuda durante su transcurso, y cómo ellos van mapeando eso muchas veces para que las propias organizaciones sepan en dónde dar esos servicios. ¿Qué estaba pasando? Que estaban utilizando plataformas donde la misma policía estaba teniendo acceso a ese tipo de información. Entonces, se planearon, se empezaron a hablar de formas de cómo el migrante tiene que saber el tipo de herramientas que está utilizando, y cómo también se puede fomentar el diseño de herramientas digitales que no pongan en riesgo los datos que se están compartiendo de esta situación tan vulnerable. Entonces se empezaron a hablar con algunos ingenieros para poder desarrollar ciertas plataformas que no estén expuestas a compartir este tipo de información con quienes van a ejercer el poder de una forma dañina. Y creo que eso también se conecta a tu pregunta en cuanto a este tipo de revictimizaciones. Son estas estrategias que están haciéndose debajo del agua, que muchas veces pues no tienen que ser públicas ni digitales. Muchas gracias, Silvia. Mónica tiene alzada su mano y con eso Sí. prácticamente concluimos esta fase. Sí, a mí me gustaría resaltar la encomiable labor de los facilitadores, porque yo lo veo casi como una labor terapéutica, porque se están enfrentando con el migrante que viene con un equipaje vacío de cosas tangibles, pero viene cargado de muchas emociones, de muchos sufrimientos, de muchas ideas tergiversadas. Y entonces lo que yo percibí en los videos es cómo se crea una empatía casi tácita para que el migrante pueda encontrar las palabras. O sea, no hay un guión establecido, sino que es cómo conducirlo por un territorio donde el migrante pueda, ahora sí que abrir corazón, y no para victimizarse, sino simplemente para dejar fluir lo que es su experiencia de vida, que no tenga el miedo a hablar y que ya no se oculte en el silencio. Eso para mí se me hace admirable. Admirable tanto por el facilitador, el lograr esa conjunción y esa dinámica con el migrante, y que el migrante de su baja autoestima, todo ese complejo que trae esa carga, logra expresarlo, pues es maravilloso. Es muy duro también escucharlo, pero creo que es importante porque esto va a provocar indudablemente cambios importantes. Y yo quiero agregar algo en relación con tu aportación, Mónica, porque está vinculado también con la pregunta y es muy atinada tu descripción. La construcción de las narrativas implica tiempo e implica una inversión emocional impresionante, pero a mí me llama muchísimo la atención. Yo trabajo sobre todo con narradoras, con mujeres, como se llora mucho en las sesiones, pero a la hora de grabar se escuchan y dicen, no, repitamos, porque no quiero que se me escuche llorando. O en el momento en que se les quiebra la voz, detienen la grabación. Porque hay muchas cosas que pesan en su narrativa. No quiero que mis hijos me vean llorando. O no quiero que lo que prevalezca sea mi yo quebrado, sino otro tipo de
imagen. Entonces, en forma inconsciente, esta suspensión de una emoción que públicamente pudiera reconocerse como el de la víctima, las mismas narradoras, los narradores en general, comienzan a trabajar sobre de qué manera quieren plantarse públicamente en este producto audiovisual. Entonces, por eso hablamos de pequeños pasos, hablamos de pequeños avances en cuanto a ese fortalecimiento de una posible agencia y cómo la construcción de las narrativas digitales interviene en ello. Sí, yo agregaría que pierden batallas, pero no la guerra, se mantienen en pie de lucha. Y entonces, frases como es empezar de nuevo, como tú dices, persiste la esperanza, es bien interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias a las tres, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ojalá y esta experiencia de este primer Congreso Nacional, Binacional, perdón, haya sido grata para quienes estamos aquí. Yo quiero pedirles un favor a las tres ponentes, que si nos dejan si es su sentir, desde luego, algún contacto en la tabla de mensajes para tomarle foto. A mí en lo particular me interesa contactarles. El caso de Mónica, pues es mi vecina, aquí la tengo cerca, pero a Silvia y a Maricruz ya tenemos uno. Muy bien, y si quieres tú, Mónica, para que salga para allá. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho, muy interesantes los tres proyectos. Siempre nos faltan minutos y nos falta un espacio a veces un poco más relajado para seguir ahondando en esto, pero nos llevamos muchas inquietudes, muchas reflexiones, y la idea de estos coloquios, estos congresos, es que sigamos en contacto y podamos continuar con estas labores. En 3 minutos ya van a empezar las otras mesas de ponencias que empiezan a la 1 de la tarde, hora de Chihuahua. Entonces les invitamos a que se conecten y continúen atentos y atentas a este programa, a este Congreso Binacional. Hasta luego.